No tengo sonido. Bien, Miguel. Ahora sí, te escucho perfecto. Bueno, buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por aceptar la invitación de No, parte de nuestro equipo de abogados con perspectiva de género. Te estaba comentando recién, bueno, que tenemos el lujo de tenerte como invitado, ah, médico, cirujano, legista con 30 años de trayectoria en policía científica. Nos mm, están acompañando también vía chat, para cualquier inquietud que surja, colegas de la provincia de Santa Fe, la doctora Sandra, Sandra Gutiérrez de San Juan, Mariela López de Santa Fe, la licenciada en Ciencias Políticas Laura Rojas, bueno, diferentes colegas que forman parte del equipo que estarán acompañando esta charla de hoy que es muy interesante. Si bien a nosotras realmente no nos gusta hablar del tema femicidio, es un tema del cual hay que hablar, claro, y que queremos hablar justamente cada vez menos, ¿no? Pero seguro. bueno, hay que hablar de este tema. ¿Y quién mejor para hablar de este tema? Una persona destacada como vos, que desde el ámbito médico legal puede hacernos un aporte muy interesante. Si querés arrancamos y si te parece a vos, si nos querés contar, más que todo porque esto va dirigido a un público en general para saber un poquito la diferencia entre lo que significa el femicidio y el feminicidio, esa Está bien. diferencia. Bueno, primero tenemos que diferenciar en general lo que es el homicidio del femicidio, ¿no? Porque hoy día no cualquier mujer que fallece de forma violenta es un femicidio, se tienen que dar ciertas características. Entonces, uno como médico tiene la costumbre de que ante un hecho de una muerte violenta de una mujer, habitualmente le tiene que preguntar al fiscal cómo lo va a caratular. Porque lo puede capturar como homicidio por las circunstancias que se dieron, una muerte de homicidio culposo o sea doloso, pero de que no constituye el femicidio, que es la muerte violenta de una mujer. Y el feminicidio es la muerte violenta de una mujer por el hecho de ser mujer manifestando superioridad de la parte masculina. Generalmente cuando hablamos de femicidio hay cuatro aspectos que tenemos que tener en cuenta, fundamentalmente. Uno, que haya una relación previa entre la víctima y el agresor. La segunda, que haya habido una violencia sexual. La tercera, que constituya, del punto de vista jurídico, ensañamiento en la violencia. Ensañamiento no del punto de vista de lo que lo ve uno como médico, sino del punto de vista jurídico y que está definido en el Código Penal. Por último, puede haber antecedentes de denuncias previas, o de lesiones o agresiones previas. Cualquiera de estos cuatro aspectos en una persona que fallece en forma violenta puede constituir el femicidio. No obstante ello, tenemos en cuenta que nosotros como médicos legistas no caratulamos nunca. Las carátulas son propiedad, patrimonio del fiscal. Nunca digo que es una violación, nunca digo que es un homicidio, ni digo que, o sea, la manera de muerte nosotros no la ponemos. Eso es competencia del Poder Judicial. Nosotros lo que hacemos ante el fiscal en una autopsia es determinar, dentro de lo posible, la causa y el mecanismo de la muerte. Por eso yo lo que les he traído es para, primero, bueno, tengo ejemplos, tenemos lamentablemente muchísimos en la provincia de Buenos Aires, más tenemos femicidios de la época que antes hubieran sido femicidios hoy día y que antes eran homicidios intrafamiliares, como caso Barreda y demás, que serían triples, cuádruples femicidios, ¿no? Pero y la condena hubiera sido otra. Pero bueno, nosotros pensar que entre el año 2015 al año 2020, en la provincia de Buenos Aires, hubo procesos por violencia familiar o perspectiva de género, más o menos 746.000 en el año 2015 y estamos en 954.000 en el año 2019. O sea, tenemos más conocimientos, hay más reuniones, hay más legislación, está la ley Micaela, está la ley nacional también de protección de la mujer, pero pareciera que nada alcanza. Y bueno, después al final haremos las reflexiones del caso, ¿no? Sí.
Sí, Quiero decir que, sí. por ejemplo, en el año 2019, cuando quieras, por favor, me interrumpís, porque por ahí no conozco todo el público al cual nos estamos dirigiendo y no estoy cumpliendo con las expectativas que por ahí ciertas personas pueden tener de acuerdo a la actividad que desarrollen, ¿no? Yo lo que quiero decir es, como médico tanatólogo y como médico forense, que durante 30 años trabajé en autopsia sobre todo, y también un año, estando en un cuerpo médico, un año me dediqué a ver, hacer una estadística de la mujer maltratada, la mujer golpeada. Y es impresionante, la verdad. Que si voy a hacer 100 casos, creo que en menos de un mes los llené. Es impresionante la estadística. O sea, que es algo que no para, no para. Así que bueno, hay mucha estadística para hacer. En el año 2019, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, hubo 102 casos, procesos penales, esto de procuración, o sea, esto es oficial, de procuración, y no hay especulación, donde el año 2019 hubo 102 procesos penales por femicidios, donde generalmente la edad de la víctima osciló en un 27% entre 31 años y 60 años, o sea que es amplio el espectro, ¿no? Un 5% entre 16 y 20 años, y un 22% más o menos estuvo entre los 21 y los 30. O sea, no hay una predominancia específica, es decir, tal grupo etario o de tal acá, hay mujeres de todo rango de edad y de toda clase social, por supuesto, ¿no? Después, Exacto. cuanto a los imputados, por ejemplo, de los femicidios, tenemos que el 44%, sí, fueron personas de entre 41 y 60 años, el 44%. Y después el otro 40% está entre el rango de los 21 años y los 40 años. Ahora, lo que sí es llamativo, se puede observar que de los 102 femicidios que hubo, el 77% se desarrollaron dentro de una vivienda y solamente el 12,7% fue en la vía pública. O sea que es manifiesto el tipo de femicidio que viste que puede ser íntimo o no íntimo. Íntimo cuando es una mujer que fallece en relación con su pareja o novio o lo que sea, de relación muy directa. El no íntimo puede ser una persona que puede ser vecino, allegado, o alguien para quien trabajaba, pero que no tenía una relación íntima. Bien, Pues, bien. Son impresionantes estos números, estas estadísticas, ¿no? Son reveladoras, lamentablemente. Y como bien vos decís, esto de que no hay, digamos, si bien abarca, o sea, no hay una franja etaria determinada, porque atraviesa a todas las mujeres, tal cual. si bien o sea, manejamos estadísticamente ciertas cifras, ¿no? En cuanto a víctimas entre 31 y 60 años, que son la mayor proporción que vos estabas mencionando. Esto no escapa al resto de las franjas etarias, ¿no? Así también aplica para el tema de los, digamos, atacantes o imputados. Cuando vos estabas mencionando el tema bueno, de las causas, ¿no? Que ustedes desde el ámbito de investigación, como cuando realizan el tema de las autopsias, en primer lugar, una pregunta, que por ahí cuando terminamos la vez pasada la charla quedó como picando entre nosotros. Digo, el médico forense, el legista, se aproxima a la escena del crimen, va en el momento cero. ¿Cuándo toma intervención, digamos? ¿A partir de qué momento toma intervención para empezar a investigar la verdad histórica del hecho ocurrido, ¿no? Bueno, El- sí, vamos a dividirlo porque cada región, cada provincia tiene su característica. Por ejemplo, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, el médico de la Policía Federal es el que suele ir al lugar del hecho. Hace el relevamiento del lugar del hecho y la autopsia la hacen en la asesoría pericial, que depende de tribunales. En Policía de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, está el médico de policía, que es el que va al lugar del hecho, y en la mayoría de los lugares el médico ese también hace la autopsia. Lo ideal son que el médico que va al lugar del hecho haga la autopsia. ¿Por qué? Porque comienza en el lugar del hecho.
Entonces, ir al lugar del hecho me facilita a mí tener una noción particular de cómo sucedieron los hechos. ¿Por qué? Porque trabajamos en un equipo, guiados por un fiscal. El fiscal es el que maneja, da las directivas de todo lo que hay que hacer. El equipo está armado con un coordinador que suele ser licenciado en criminalística, al cual acompañan un grupo de peritos, ya sea perito fotográfico, perito de rastros, perito planimétrico, perito balístico, perito químico y perito médico. Por lo menos todos estos peritos es lo que constituíamos el equipo cuando yo trabajaba en casos especiales, donde generalmente íbamos a casos de homicidios relevantes, ¿no es cierto? Entonces íbamos todo el grupo. ¿Por qué? Porque cuando se llega al grupo convocado por el fiscal, porque realmente a nosotros nos convoca el fiscal ante el llamado que tuvo de la comisaría de sección de la zona, entonces vamos al lugar del hecho. Cuando llegamos al lugar del hecho, el coordinador del grupo se interioriza, examina el lugar, ya sea cerrado o abierto, ya el lugar generalmente ya está delimitado, ¿no es cierto? Y entonces ahí planifica los pasos que vamos a seguir. Claro. Bueno, un hecho acá importante que mencionás vos es el tema del resguardo o la protección de alguna manera de todas las medidas de seguridad para preservar el lugar, la escena del crimen, ¿verdad? Para preservar el lugar del hecho, tal cual. Entonces, bajo digamos, bueno, con la coordinación de un jefe del equipo y el restante de los especialistas, idóneos, peritos, o sea, acá habla del perito fotográfico, ¿sí? O sea, cada uno tiene una función específica para poder llevar a cabo la tarea con mayor rigurosidad, ¿verdad? Sí. Hablaba de un perito de rastros, no sé, para a lo mejor la gente no sabe de qué se trata cuando hablamos de peritos de rastros, o sea, hay diferentes especialidades y cada una de ellas aporta, digamos, justamente datos para la investigación. Claro, por ejemplo, el perito que actúa generalmente es el perito fotógrafo. ¿Por qué? Hay que dejar todo lo que se hace documentado en forma fotográfica. O filmación también, ¿no? Por ejemplo, en las autopsias, en casos relevantes, nos han pedido últimamente que se fotografíe y que se filme la autopsia, por ejemplo, sin interrupciones, para darles mayor seriedad y que se vean cómo se hace secuencialmente algo. Entonces, el perito fotógrafo, el que acompaña al jefe de equipo y va sacando fotos de todo, fotos generales y particulares. El planimétrico trabaja lo que se llama mano alzada, o sea, en una hoja de papel, con un lápiz, va diseñando, diagramando todos los lugares donde se está y las distancias que hay entre, por ejemplo, el cadáver y la pared, el cadáver y el techo, el cadáver y una escalera. Entonces, hoy día hay unas linternitas que se utilizan, que marcan de donde yo estoy hasta donde quiero tomar la medida, y me marca esa linterna, me marca la medida. Después, el perito de rastros es todo lo que sea huellas, rastros de sangre, rastros de botellas, dentro de un vaso, cualquier tipo de rastros. Para eso trabaja junto con el perito químico. Después, el balístico, si hubo un hecho de heridas de arma de fuego, el balístico es fundamental que esté, por si hay casquillos, si hay armas, porque nada se toca hasta que el fiscal no lo autorice y hasta que no se haya fotografiado. Y yo, como perito médico, estoy cruzado de brazos, con la boca cerrada y escuchando con los dos oídos, porque a veces la investigación que está haciendo el grupo de policía para el fiscal, charlando con los vecinos, charlando con testigos, o gente que está dentro de la casa, o gente que está afuera de la casa, pero que pueden ser testigos, uno a veces adquiere bastante información, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Entonces, Totalmente, es tan enriquecedor que esté en ese momento también, en el momento, ¿no? De poder hacer el relevamiento de toda esta información. claro, yo por ejemplo una vez... ¿Qué cosas te aportan aparte de o sea, el trabajo que pueda estar realizando el restante, el equipo de trabajo y los alrededores, digo, al médico en particular que esté en la escena, ¿qué más le aporta, digamos, no? Porque si bien puedo decir, bueno, va a estar el planimétrico que va a tomar bien el tema de las distancias con relación a ciertos puntos, ¿no? De acuerdo a ciertos protocolos, el fotógrafo que va a estar fotografiando todo y cada una de las cosas que se realicen, bueno, y cada uno con su especialidad y el de rastro, por supuesto,
y el químico. Digo, en cuanto a lo tuyo específicamente, ¿cuál es la relevancia del médico en la escena, digamos, ¿no? Para Bueno, decir que la autopsia comienza, o sea, lo importante que es, digo, ¿no? Para hacer esta diferenciación. es fundamental porque primero veo si el lugar del hecho está ordenado o está totalmente desordenado. Si una persona que está suspendida de un dogal, ¿no es cierto?, un ahorcado, tiene en su alrededor los elementos acomodados como normalmente, o si está todo revuelto. ¿M? O sea, si fue que se ahorcó o si fue que lo ahorcaron y después lo colgaron, ¿no? Entonces, a su vez, cuando uno va a examinar el cadáver, hay dos cosas fundamentales que el fiscal quiere saber. Dos cosas, nada más, en el lugar del hecho. Uno que le pide siempre, se puede observar a simple vista en el examen externo cuál puede ser la causal de la muerte. O sea, si hay una herida más blanca, una herida más de fuego, quemadura, o lo que sea, o quemado, estrangulado, lo que sea, eso se ve. Sin desvestir al cadáver, porque por protocolo en la provincia de Buenos Aires no desvestimos el cadáver, pero sí lo examinamos, o sea, le puedo levantar el pullover, le puedo bajar un pantalón, lo voy examinando por partes y lo puedo examinar todo, ¿no es cierto? Entonces, si hay lesiones externas, tiene que uno darse cuenta o evaluar si son compatibles con el haber producido la muerte o no. Y el segundo punto que el fiscal quiere saber es si se puede estipular la data de la muerte. ¿Sí? Porque de acuerdo a los testimonios y demás, a veces es muy importante que el médico en el lugar, evaluando la temperatura ambiente, evaluando la temperatura corporal, ¿no es cierto? Y las livideces que pueda tener. La lividez es cuando la sangre se deposita por decúbito en la parte más declive del cuerpo, ¿m? Se va depositando en el transcurso de las horas. Si tiene rigidez o no, se van formando lo que se llaman las transformaciones cadavéricas. Entonces uno arma lo que se llama el intervalo postmortal. Entonces uno aproximadamente, de acuerdo a la época del año, al lugar, si se ha abierto o cerrado, si la persona estaba vestida o desvestida, si estaba tapada o no estaba tapada, o sea, hay tantas variables que el médico tiene que conocerlas. Entonces es importantísimo que el fiscal tenga una orientación, por lo menos en horas. Fíjate que yo, por más que maneje toda la parte instrumental en un lugar del hecho o en la autopsia para aproximación de la hora de muerte, el mejor de los métodos me da un margen de error de 3, 4 más o menos en horas de muerte. O sea, tengo un error de 3, 4 horas, en más o en menos. Por eso uno dice, cuando en las películas preguntan qué hizo usted a las 10:30 horas, y dice 10:30, ¿quién dice que murió a 30? Puede haber muerto a las 11 o puede haber muerto a las 10. Eso no hay método físico, científico que lo pueda determinar, ni siquiera el humor vítreo, que tiene muchísimas variaciones y muchísimos efectos, y en la provincia de Buenos Aires, en policía de la provincia de Buenos Aires ya no se hace actualmente. Problemas de insumos o lo que sea, pero bueno, tampoco tiene tanto valor científico por la cantidad de margen de error que tiene. Así que los dos temas cruciales del lugar del hecho son saber la data de la muerte aproximadamente y si se puede determinar cuál fue la causal de la muerte. Ya con eso, al fiscal, nuestra tarea está cumplida. El resto queda de referéndum de lo que vamos a encontrar en la autopsia. Entonces ahí sí, segundo paso. Y ahora pregunto, antes de pasar al tema autopsia, pregunto entonces, la data entonces, hay un margen de, digamos, de error, digamos, de, más que todo de imprecisión, de 3 horas, más o menos. Correcto. Y después con respecto a las cuestiones físicas, Sí, ¿no? Que se puedan llegar a observar. claro, después observamos el cadáver tiene lividez, tiene rigidez, todo eso va de acuerdo a determinada cantidad de horas. También tenemos en cuenta, no es lo mismo un cadáver obeso que un cadáver delgado, un cadáver que murió infectado, que un cadáver que no murió infectado, un chiquito que una persona anciana. O sea, todos tienen variables. Entonces, todas esas variables uno las tiene que manejar para poder tener una aproximación de las horas. Porque después el fiscal, de acuerdo a los testimonios que le dan la tarea de investigación, va a darse cuenta o va a combinar con lo que horas que uno más o menos le dice. Por eso es tan importante la función del médico, ¿no? Y lo otro importante es no abrir la boca. O sea, decir lo estrictamente necesario. No es figurar,
de querer resalir como si airoso, queriendo hablar más. No, lo necesario. Ante el fiscal se habla lo necesario. ¿Por qué? Porque yo después tengo una segunda etapa, que es la autopsia, que es la que me va a dar todos los elementos que yo necesito. Exactamente. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito más sobre este tema, ¿no es cierto? Introducirnos en el tema de autopsia, pero antes quería entonces declarar, ¿hay algún protocolo específico o algún estándar internacional, digamos, estándares como para aplicar, porque vos me hablabas de ahí diferencias entre cómo trabaja la provincia de Buenos Aires, cómo trabaja, bueno, diferentes ámbitos, ¿no? Si digamos, desde las geografías, digo, ¿no? No es lo Sí. mismo entonces los estándares que se llevan a cabo, protocolos en las diferentes provincias. Más que todo, pregunto, porque acá hay muchas colegas que están en este momento acompañándonos, digo, entonces hay diferentes protocolos de acuerdo a la jurisdicción. ¿Entendí bien? Claro, los protocolos me refiero a la metodología por la cual un médico va al lugar del hecho y otro médico hace la autopsia, por ejemplo en Buenos Aires con respecto a provincia. Pero, por ejemplo, en cuanto a femicidios y autopsias, la Procuración en la provincia de Buenos Aires emitió un protocolo que es el que hay que seguir. Siempre conviene en todo tipo de autopsias manejarse con protocolos. Hay dos cosas que son importantes, el trabajo multidisciplinario, por un lado, y el trabajo con protocolos. Las dos suman para la eficiencia de lo que tenemos que hacer. No creernos que un solo médico por sí solo puede resolver todo, porque ya digo, es un trabajo. Claro. Yo si voy al lugar del hecho de un femicidio y encuentro una herida de arma de fuego, yo puedo opinar hasta cierto punto. Después, con el balístico, nos trasladamos a la morgue y juntos examinamos el cadáver en cuanto a lo que es la herida de fuego, si le sacamos un proyectil o un casquillo o lo que sea, ese ya va a opinar el balístico. El trabajo es en equipo. A mí puede gustarme o puedo saber mucho, poco, más o menos de balística, pero no me corresponde opinar de balística. Yo opino Claro. causa de muerte, mecanismo de muerte. Cuando entramos a distancia al disparo, cuando entramos a balística, ya es una opción, le queda al balístico. Entonces hay Bien. que ser prolijo en eso, ¿no? Y Bien. Acá bueno, están preguntando en cada jurisdicción, digo, lo que estábamos comentando recién era en cuanto a la presencia del médico de policía científica en el lugar del hecho, más que todo esto es lo que estábamos hablando hace minutos nomás. Porque preguntan en cada jurisdicción, yo entiendo que debe haber un protocolo para poder desde lo que sería la parte médico-legal, a cumplir, digamos, que deben haber ciertos estándares que están, digamos, unificados, ¿no? En particular ahora en el tema que vamos a entrar. Lo sí, que estábamos hablando recién en cuanto a las diferencias en jurisdicciones tiene que ver con la actuación del médico en el lugar o en la escena del crimen, ¿verdad? sí, por supuesto. Aparte, las características de que definen el femicidio están acá, están en el norte y están en el sur. O sea, Exacto, cualquier juez, cualquier fiscal no se va a apartar de eso. Se dan esas condiciones, exactamente. de esos cuatro aspectos que cualquiera de esos que esté presente en una persona muerta en forma violenta ya está determinando el femicidio. Eso no le escapa legalmente a nadie. Por eso nosotros en Buenos Aires tenemos un protocolo para la autopsia específicamente. Exactamente. ¿En qué forma nos piden que hagamos la autopsia? ¿Qué pasos tenemos que cumplir y no dejar librado al azar de la memoria de cada uno o de lo que le guste más a cada uno? Yo tengo que cumplir estos requisitos, tengo que hacerlo de esta manera. Así como, Bien. por ejemplo, en una muerte, un homicidio común, no es necesario que yo haga radiografías de todo el cuerpo. En un femicidio sí tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo que ver si esa persona tiene a nivel óseo secuela de alguna lesión, fractura, que hace que pensar que constituyó un maltrato de vieja data. Si yo tengo una cicatriz vieja en un homicidio, yo, bueno, cicatrices, señas particulares, cicatrices en mano izquierda. Pero en el caso de femicidio, tengo que tratar de buscar antecedentes y analizar, tratar de analizar con qué son compatibles cada una de las cicatrices que tiene. Si puede haber constituido una lesión violenta o un accidente o no. A veces se puede determinar y a veces no es fácil determinarlo, por supuesto. Pero bueno, hay que estar atento a todo eso. Bien. Tengamos Y en yo cuenta. pregunto, antes de entrar específicamente al tema autopsia bien de lleno, preguntarte en esta, bueno, vos hablabas un poco de estadísticas y desde tu experiencia y recorrido, en cuanto a cuáles son
o sea, en cuanto a la utilización o sea, que la cantidad de personas, cuáles son, o sea, digamos, los femicidios cometidos en mayor porcentaje, con qué elementos, digamos, con armas de fuego, con armas blancas. ¿Hay alguna estadística para tener una idea de la diversidad que hay en la utilización En el de año, la... en el año 2019, te cuento, hubo 27 casos de femicidios por herida de arma de fuego. Hubo 23 casos por fuerza física, muy evidente. O sea, el poder, ya sea con los puños, con los brazos, con las manos, estrangular, golpear, traumatismo de cráneo, lo que sea. 24 casos hubo con heridas de arma blanca, o sea, apuñalar a la persona, proferirle cosas. Después hubo 10 casos quemadas con fuego. Y después hubo 18 casos con armas impropias. Armas impropias se llama cualquier arma que no está definida como arma. Puede ser un garrote, puede ser una piedra, o sea, la transformo en un arma. Tengo un paraguas, la transformo en un arma. Esto se llama arma impropia, 18 casos. Pero verán que estadísticamente las heridas de arma de fuego son las que Son las están que prevalecen. seguida de la fuerza física. Fíjate, la supremacía del poder del hombre sobre una mujer hace que la pueda matar sin necesidad de acuchillar ni pegarle un tiro. La puede matar por la propia fuerza. Así que la estadística es variada, tenemos de todo un poco. No es que predomina un hecho sobre otro, es bastante variado. Y otra de las cosas, antes de entrar al tema autopsia propiamente dicha, también preguntarte si en esta época de pandemia o cuarentena que estamos atravesando desde hace unos meses, incrementó los casos y en ese caso, cuál fue el predominio, digamos, de qué tipo, hablando de lo que estábamos conversando, ¿no? Mira, aumentó un poco no en autopsias, no en femicidios. Hubo femicidios como hubo siempre, más o menos. La estadística se mantiene pareja, pero hubo más violencia de género intravivienda. Pero tampoco mucha más demanda, porque si vos estás en la vivienda y estás en cuarentena y no puedes salir, mucha gente tiene el temor de denunciar. Así que existe por ahí la decisión de si me voy y después denuncio, entonces, pero me voy, pues no me quedo, no denuncio. ¿Quién se va a quedar? Decía, mi marido me está pegando con un garrote toda la noche y se va a quedar, va a denunciarlo y va a seguir dormido en su casa, más vale que no. Entonces, violencia se incrementó, sí, por supuesto, por un sinfín de factores que los psicólogos los pueden determinar o los psiquiatras determinan mucho mejor, ¿no? Pero hubo mayor. Lo que no hay mucho más es por ahí denuncia, por temor también, ¿no es cierto? Y no olvidemos que antiguamente una mujer hacía una denuncia y lo tomaban como una exposición. Claro. Sí, Sí, bueno, eso lo puedes explicar mejor vos. sí. Acá están diciendo muchos suicidios también, hablan de suicidios en esta Bueno, etapa de... suicidios, yo lo que vi de la etapa de la pandemia es lo mismo que lo que he visto todos los años, todo el año, y a toda edad. Suicidios hubo siempre. Lo que sí, como factores predisponentes en el femicidio, generalmente el tema imputados se daba más en personas que hacían changas o que no tenían ningún oficio, estaban desempleados, antecedente de alcoholismo, antecedente de trastornos psiquiátricos, o sea, el hombre que llega a la casa y se pone agresivo, ya sea porque yo creo que hay un factor fundamental en nuestro país que es el tema de educación, ¿no? Yo creo que eso, con las décadas de las falencias que hubo, que hay en educación, se paga. Y esa es una forma de pagarlas también, ¿no? Sí, hay mucho, mucho por hacer en ese ámbito, por supuesto, por supuesto. Y no solamente en educación, sino también en todas las instituciones, ¿no? Totalmente. Tanto el hombre como De la mujer. perspectiva de género y tomar las cosas de otra manera, digo, ¿no? Otra cosa también que antes de pasar a lo específico, pasa que son tantas las cosas que uno quiere preguntarte, Miguel, tantas, tantas. En cuanto a también a esto de las estadísticas, pregunto, eh, ¿hay alguna época en el año donde hayan mayor casos, digo, fiestas, para fechas particulares, que a vos te hayan llamado la atención y que digas, bueno,
hay mayor cantidad de casos en tales o cuales oportunidades? Mirá, te voy a decir una cosa, la conclusión que llegué yo, ¿no? Del año 2019, por ejemplo, la mayor cantidad de casos estuvo entre los meses de febrero y marzo y los meses de noviembre y diciembre. O sea, como que fue o antes de las vacaciones o cuando vuelven de las vacaciones. Cada uno saca sus conclusiones. Pero llamativo que fue más o menos en esa época. Después, con respecto a, inclusive, se trabajó con el día de la semana, por ejemplo, era bastante parejo. Por ejemplo, el día miércoles hubo 17 casos, pero el día sábado y domingo hubo 14 y 15 casos respectivamente, o sea que bastante parejo. Lo que sí variaba el horario variaba, mejor dicho, se manejó entre un rango horario de 0 a 8, 6 de la mañana y de 12 a 20 horas. Esos fueron los dos rangos horarios donde mayor cantidad de femicidios hubo. Es llamativo, no sé por qué, alguien lo podrá explicar, pero sí, los meses del año fueron esos, febrero, marzo y noviembre, diciembre. Con respecto a los suicidios, nosotros tenemos que las épocas de las fiestas se incrementan muchísimo los suicidios, ¿no? Eso ya es sabido, ¿no? Pero, y lo que he notado, sí, que cantidad de suicidios en gente joven. Mucha gente joven y cada vez más joven. Lo que pasa es que uno, estando a nivel institucionalizado, no puede dar estadísticas de las personas y la relación a la edad para no estigmatizar y generar secuelas, ¿no? Pero Sí, sí, vos estuviste en la institución y sabés sí, lo que has sí, visto sí. y todo las cosas atroces que uno ya ha visto, ¿no? Y con respecto a los... Pregunta, mira, te pregunto acá, Ever está preguntando, ¿cuál es el porcentaje de contribución desde la perspectiva médica para que estos casos se puedan judicializar? ¿Existe complejidad? ¿A qué se refiere específicamente? ¿Cuál es el porcentaje de contribución desde la perspectiva médica para que los casos se puedan judicializar? Todos los casos que ingresan son Claro, judicializados. Y claro, claro, hay acá. dos cosas. Primero, ahora entiendo, creo entender la pregunta, espero. A ver. Eh, una cosa cuando el médico que no es médico de policía, no es médico legista, no es médico forense. Y otra cosa es el médico que está en institucionalizado. El médico común, el médico de guardia, por ejemplo, el que trabaja en emergencias, ante un hecho violento, ¿no es cierto? Si son lesiones graves, tiene obligación de hacer la denuncia. Si son lesiones leves, bueno, vos sabés que el artículo 72 del Código Penal te dice que cuando son lesiones leves, inclusive la violación, la víctima tiene derecho a no denunciar, salvo que constituya riesgo para la sociedad o riesgo para la persona de vida. Por ejemplo, si es un chico que está violado y está golpeado, entonces generalmente el hospital de niños acude a hacer la denuncia. Pero si es una mujer mayor adulta y que entró a examinarse una guardia porque está violada, ahí es instancia privada. Si vos querés aclarar. Hoy está bastante discutido ese tema y hoy por hoy tiene la obligación, o sea, el médico que la asiste tiene la obligación de decirle que tiene que hacer la denuncia, que tiene que denunciar y que tiene que judicializarse, Tal cual. porque ese es el consejo que uno tiene que dar, digamos, ¿Sí? desde los diferentes ámbitos, porque esto no puede dejarse pasar, digamos, ¿no? Tiene que ser judicializado. Bien, Miguel. Y en particular, ahora sí, un poco más en detalle de lo que significa la autopsia, qué es la autopsia y qué cosas nos puede aportar un dictamen de autopsia justamente para una investigación penal, ¿no es cierto? Bueno, si querés te comento que algunos casos, porque a veces lo interesante es comentar casos. La autopsia es el examen externo e interno del cadáver que tiene por finalidad para el médico tratar de determinar cuál fue la causal de la muerte y cuál fue el mecanismo de esa muerte. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tengo una mujer con una herida de arma de fuego, por ejemplo, una mujer policía, con su marido también policía. El marido le habían sacado el arma por carpeta psiquiátrica, después se la restituyeron, y se entera que su mujer tenía un amante, entonces decide quitarle la vida. Entonces le dispara con herida de fuego en la cabeza y después se suicida él. Al día siguiente, ese día se hace la autopsia de los dos, se ha caratulado suicidio
homicidio, suicidio. ¿Sí? Al día siguiente cae un muchacho jovencito de 20 años más o menos, ahorcado, suicidio. Era el chico este que era el amante de esa chica. O sea, en 2 días se cerró totalmente la causa. ¿Sí? Pero bueno, a nosotros nos cabe en ese caso inspeccionar el orificio de entrada del proyectil, el proyectil todo, y poder determinar si ese proyectil fue disparado a muy corta, a mediana o larga distancia. Si bien nosotros hacemos una primera aproximación, el definitivo lo va a tener el balístico con el patólogo. Por eso antes el médico era el que decía, este disparo fue hecho a más de 50 centímetros, salvo terror interpuesto. Quiere decir que fue a más de 50 o que le pusieron un diario y le dispararon en la cabeza. Eso hoy día no existe más. Cuando un fiscal me pide, ¿qué distancia el disparo? No sé. Yo encuentro esta característica del disparo, que puede ser aproximación, puede estar cerca, pero después entre el patólogo y el balístico se va a determinar. Claro, Otra. con mayor precisión, digamos. El balístico va a hacer su informe, su dictamen, con una precisión y Totalmente. desde su Va especialidad, a digamos. probar con el arma que actuó, más los proyectiles que estaban Tal en cual, la cautelar. tal cual. Segundo, por ejemplo, una mujer que estaba colgada en el patio de su casa. Entonces se hizo una primera autopsia donde se determinó que era una arcadura por suicidio. Nos convocan para hacer la reautopsia y las características que tenía el surco y demás daban para un estrangulamiento y posterior arcadura. O sea, la había estrangulado el marido y después la colgó, todo en breves instantes. Después agarró y se fue de la casa. Pero no se dio cuenta de no dejar todas las puertas del patio de la casa cerradas con llave, quedaron todas cerradas con llave de adentro. Entonces la mujer, ¿cómo hizo para ahorcarse y dejar todas las puertas cerradas con llave desde adentro, del otro lado? Más que él hizo la gran barrera, o sea, después de que pasó todo esto, salió a caminar y demás, y algo hizo que le dio por confesar a la hija, me mandé una macana. Y bueno, ahí saltó todo. Pero bueno, Claro. fue el error que en la primera autopsia no tuvieron en cuenta que la fiscal dijo, ojo, que puede haber pasado esto. No lo tuvieron en cuenta. Cuando nos hacemos la reautopsia, en ese caso se determinó que había sido, bueno, hoy día está preso el marido, ¿no? Ya condenado y todo. Yo Pero pregunto también, Miguel, ¿qué partes del cuerpo, digamos, que se examinan? O sea, porque el cuerpo, dicen que el cuerpo habla, ¿no es cierto? si el cuerpo hace... Y entonces, Es metafórico, digo, el cuerpo habla, es cierto. metafóricamente hablando, digo, todas las partes son significativas, pero no solamente la parte física, digamos, sino también los órganos, o sea, qué cosas se examinan, digamos, en estos casos. Bueno, las características de una autopsia son que debe ser completa, primero. O sea, si yo tengo un disparo en la cabeza, ¿no es cierto? No puedo no examinar el resto del cuerpo. Si yo tengo una puñalada en el corazón, no puedo dejar de hacer la autopsia de la cabeza. ¿Sí? O sea, la autopsia tiene que ser completa. Segundo, la autopsia tiene que ser metódica. ¿Sí? Tengo que seguir los pasos con un protocolo para que no me quede nada librado al azar y nada sin hacer. ¿Sí? Hubo casos de reautopsias donde se descubrió que la autopsia había sido incompleta o hecha por la mitad, por ejemplo, ¿no? Eso pasaba en otras épocas, ya hoy día no pasa prácticamente, ¿no? Y después debe ser ilustrada, porque ya, si es un caso relevante, el fiscal ya pide que se saque foto y que se firme. Lo otro que se está haciendo también es que en el lugar de la autopsia, en la sala de autopsia, generalmente se quitan los celulares de todos los presentes para evitar que se viralicen. Porque ha pasado de casos donde en el lugar del hecho, por ejemplo, alguien que estaba en el lugar, ya sea cualquiera del equipo, no digo el nombre de quién, pero cualquiera que esté presente, se le ocurrió tomar fotos o del cadáver. Y bueno, fue expulsado de la fuerza porque tenemos la obligación de no poder viralizar nada, y más vale, secreto sumario, como quien viralizó las Exactamente. cartas que Exactamente. escribió abajo, por ejemplo, todos esos detalles. Pero bueno, la autopsia es Bien. completa, tiene En que el ser, momento de digamos, hacer la la cabeza. autopsia, ¿quién, aparte del médico,
aparte del médico, ¿quiénes más están en el momento de la autopsia? Vos trabajás con un equipo de personas, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Generalmente en la provincia de Buenos Aires, en la policía de la provincia de Buenos Aires, el que hace la autopsia, el que abre y cierra el cadáver, eso se llama técnico eviscerador, ¿m? Que generalmente es un personal policial que ha realizado, hoy día ya se les obliga a haber realizado cursos de tanatología para que sea eviscerador. ¿M? Entonces, eso no quita que otros médicos, como por ejemplo yo que soy cirujano, no me ponga los guantes y participe activamente en las autopsias. El médico del país no tiene la obligación, puede estar tomando nota, sacando fotos, ¿no es cierto? Pero bueno, hay médicos que les interesa, y sobre todo cuando son una violación causales de muerte, que a veces hay que buscarle una causa, saber a ver de qué falleció, y hay que tener conocimientos de anatomía, conocimientos de patología, que por ahí muchos de esos conocimientos para un técnico de salud no los tiene, pero que un médico sí los tiene. ¿Eh? Cada vez que hacemos una autopsia hay una cosa que es fundamental, saber que estamos rindiendo un examen nuevo. ¿Sí? Cada cadáver nos se pone un examen nuevo y no terminamos de aprender nunca. ¿Sí? Y a veces nos pasa después de muchos años. Yo ahora, bueno, estoy volcando toda mi experiencia en un libro sobre autopsias, ¿no? Pero nos pasa muchísimas veces que terminamos una autopsia y hicimos, ¿y ahora? Y no sabemos dónde estamos parados. No hablo de homicidios generalmente porque es más fácil esclarecerlos, ¿no? Pero cuando se tienen que terminar causales de muerte, porque vos sabés que un 70-80% de las autopsias que se hacen se llama averiguación causales de muerte, porque fue una muerte en la casa, en el domicilio, o una persona de edad, que no tenemos antecedentes, nos encontramos con el cuerpo en la sala de autopsia y sin ningún antecedente. Y arreglate como pueda, tratá de descubrir de qué murió. Por eso digo, cada autopsia es un examen. ¿M? Y si trabajamos a conciencia, obliga permanentemente a estudiar. Y nunca terminamos de aprender, al contrario, más estudiamos, más cuenta lo poco que sabemos. Entonces uno tiene que estar estudiando permanentemente, ¿no? Totalmente. La actualización es imprescindible Igual para que, cada uno de los igual que para profesionales. usted es Totalmente. muy dinámico también. Sí, sí, sí. Y pregunto, también es importante, digamos, o sea, de los resultados que pueden arrojar una investigación sobre el cuerpo, ¿no? De la víctima, ya sea de los diferentes órganos, tejidos, o sea, qué cosas se examinan, o sea, muchas de las cosas también se van, o sea, ustedes una vez que hacen el examen de autopsia, envían, ¿no? A diferentes, de acuerdo al tema del estudio, envían a un laboratorio específico. Esta partecita me gustaría que si podés contar, ¿no? Primero, por protocolo, a todos los cadáveres, muertes naturales, muertes violentas, llamamos muerte violenta, claro, a lo que es accidente, suicidio, homicidio. ¿M? Ujú. O muerte dudosa por el caso de malas praxis, por ejemplo. Pero después el resto son muertes naturales, muertes no violentas. Pero en todos, el 100% de los casos, se extrae una muestra de sangre para ADN, en todos. O sea, ya no es como antes que si fue a inhumación un cadáver y después surge un problema de filiación, hay que exhumar de vuelta el cadáver. Hoy día no, se saca una tarjeta soporte que se pone una gotita de sangre, se deja secar bien, se pone en la causa y la tiene Fiscalía guardada en la causa. Si algún día necesita, la sacan, de aquí a un año, 2, 3, 5, 10, la sacan y la analizan. Primero y principal. Entonces, eso está, el tema Eso, de la sangre. eso de Bien, rutina por bien, protocolo bien, en todos los bien. cadáveres. Después, de acuerdo a cada autopsia, ¿no es cierto?, es lo que mandamos a investigar. Si, por ejemplo, nos toca una causa de muerte que no pudimos estipular cuál fue el mecanismo, la causal de muerte, hacemos lo que se llaman pool de vísceras. Sacamos una pequeña muestra del cerebro, de hígado, pulmón, riñón, corazón, vaso, y todo eso lo mandamos a anatomía patológica. Si consideramos que, por ejemplo, fue una muerte por intoxicación, entonces ahí mandamos el pool de vísceras y mandamos sangre. Pool de vísceras, generalmente tenemos el inconveniente que falta de insumos hace que en la provincia no se estén haciendo, ni en tribunales ni en policía, pero sí se puede hacer tóxicos en sangre. Entonces sangre, orina o cualquier jugo gástrico
o contenido gástrico, eso sí podemos hacer examen toxicológico. Si fue una persona infectada con monóxido de carbono que murió asfixiada y queremos corroborarlo, entonces sacamos sangre y lo mandamos para investigar carboximoglobina. Y así sucesivamente en cada una de las cosas. Si tenemos un estrangulado, por ejemplo, sacamos cuello, o sea, de la piel del cuello, y lo que se llama piso de la boca, donde está toda la zona donde pudo haber sido comprimida por el surco, lo mandamos. Si nos encontramos con un caso, como hemos tenido en más de una oportunidad, violación seguida de muerte, ahí hacemos lo que se llama sacar muestra del bloque pelviano. Bloque pelviano implica mandar ano recto junto con lo que es la vulva, la vagina, el útero y los ovarios. Todo se manda en bloque, previo a haber hecho los hisopados, por supuesto, para que el patólogo determine si hay lesiones a ese nivel por introducción de distintos objetos. Y así, bueno, sobre cada caso tenemos distintos tipos de muestras para sacar, ¿no? Bien. O sea, traen las muestras, las envían al laboratorio correspondiente de acuerdo al caso, Se y hace después ustedes tienen que acá. esperar al médico para poder realizar el informe de autopsia, para elevarlo a la causa, tienen que esperar el resultado de estos laboratorios, digamos, ¿no? Para poder dar un panorama más. Sí, pasan dos cosas. A veces la causal de muerte la podemos determinar, pero para demostrarlo necesitamos ya sea fotografiarlo y mandar a patología. Antes, con que yo lo dijera, era suficiente, no necesitaba más nada. Pero hoy día hay que tomar todos los recaudos. Tengo que sacar la foto, sacar y mandar a patología. Entonces yo le digo al fiscal, murió por tal motivo, pero igual saqué muestra para todo esto. Y después está lo otro, aquellos casos donde realmente no sé de qué falleció, digo, bueno, murió un edema pulmonar, un edema de pulmón, pero a raíz de qué, no sé. Entonces mandé todo el pool de vísceras para estudiar. Ahí cuando vuelven todos los informes de todo lo que yo pedí, el fiscal me lo manda, me lo reenvía para que yo cierre el informe, haga el informe definitivo de cuál pudo haber sido la causal de esa muerte. Entonces quedó claro. Exacto. Bien, bien, no, clarísimo, clarísimo. Bueno, ya estamos, mira, 5:50. Pasó volando el tiempo. Contanos también que escribiste un libro hace poquito, o cuándo fue el último libro que escribiste. Vi que Sí, había un libro tuyo, aspectos médico legales, ¿no es cierto? es un libro, Aspectos médicos legales en la urgencia y la emergencia médica. Lo escribí junto con un abogado del Colegio Médico de Avellaneda, que es el hombre que más experiencia tiene en mala praxis en la provincia de Buenos Aires, y con un médico que fue 14 años jefe de emergencias en la provincia de Buenos Aires. O sea que el sistema de emergencia tiene. Y la parte mía, fundamentalmente, fue la parte práctica en cuanto a qué tiene que hacer un médico ante un hecho, ya sea en la calle, en el domicilio o en un hospital, en una emergencia, con una muerte natural o muerte violenta. Así Bueno, es. o sea, es un libro que vale la pena, digamos, un insumo importante también para nosotros los abogados. Está muy Y por- interesante. Sí, la parte, ya te digo, la parte legal la escribió un abogado. Yo puedo tocar de oído, pero no para escribir el libro. Así que eso quedó en manos del abogado que más experiencia tiene en mala praxis, ¿no? Todo de emergencias médicas. Está muy interesante. Y el que estoy oyendo Bueno, ahora, no sé si vos querés hacer alguna reflexión final. A mí se me ocurría pensar en que, bueno, con todo lo que vos nos estabas contando, cuando se producen este tipo de casos que lamentablemente no queremos hablar, porque queremos hablar cada vez menos, por supuesto, de los femicidios, eh, o sea, el imputado, el agresor, no escapa. O sea, hay tanta información que se puede, digamos, que se puede tomar del cuerpo de la víctima o del lugar del hecho, de que eh, sí o sí, tarde o temprano, la verdad sale a la luz, ¿no es cierto? eh, sí, es como dicen, siempre hay una pregunta que nos hacen a los médicos legistas, dice, ¿puede existir el crimen perfecto? Es una pregunta clave, ¿no? Entonces, la mayoría opinamos lo mismo, no voy a hacer nada novedoso en eso, que más que existir crímenes perfectos, existen investigaciones imperfectas. O sea, si nosotros tenemos algún tipo de falla, imprudencia, negligencia, y no trabajamos realmente de forma multidisciplinaria y con pasión en lo que hacemos, estamos expuestos a muchas fallas, evidentemente. Y pasa desde lo que se trabaja en el lugar del hecho hasta lo que se trabaja en la autopsia. Puede ser en cualquier nivel, ¿eh?
las falencias, todos van a la nulidad o la ineficiencia, ¿no? Y no se resuelven casos. Entonces eso hace que... Pero bueno, con respecto a la reflexión, yo particularmente tengo una forma muy particular de ver las cosas. Yo sostengo que primero, un país que si no se educa es un país que no crece. Entonces un país con escasa educación pasan estas cosas. Y si no, fíjate la tasa de femicidios, los antecedentes de los imputados, y te vas a dar cuenta. Sumalo a eso que a veces hay ciertas falencias en la justicia también. Y por ende no podemos menos que todo esto replicar en las políticas de Estado, ¿no? Totalmente. Por eso es importante el tema de la formación, la perspectiva de género que nos atraviese en todas las instituciones, Todavía en sí, todas, todavía en sí. todas, en todas. Todavía Bueno, estamos. muchísimas gracias, Miguel, por este tiempo que nos dedicaste para poder aprender un poquito más. Agradecemos tu participación en esta charla, en este debate. Fue un placer tenerte. Y bueno, nos vemos pronto. Bueno, Te mando lo mío, un- y lo único que deseo es que haber podido cubrir tus expectativas y por la de supuesto que sí, por supuesto que sí, por supuesto sí, me gusta, ampliamente. hasta cualquier... Y tenemos la mensaje de, bueno, excelente, muy bueno, bueno, claro, estamos ya pasados de tiempo, ¿eh? Pero te digo, los mensajes no dejaron de llegar y bueno, te felicito entonces por el trabajo que haces a conciencia y Muchas por tu gracias. vocación. Y lo mismo para vos, te digo. Gracias. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chau, chau.